Hola, queridos hermanos, hermanas, pastores, Dios les bendiga eh, y espero que puedan seguir disfrutando de estos estudios que puedan ser de mucha bendición para ustedes. Eh, Continuando con el tema que habíamos comenzado en la clase anterior, el llamado ministerial, este, seguiremos analizando diferentes llamados más. Y son llamados que se encuentran en la Biblia, están registrados en la Escritura, ¿sí? La Escritura nos da sobre este tema muchos ejemplos. ¿Mm? Muchas veces pasan por alto y, y no se presta atención. ¿Mm? Bien, eh, así que hasta ahora hemos visto el llamado de Noé, el llamado de Abraham, de Moisés, de Isaías y de Jeremías. ¿Mm? Tremendo el llamado de Jeremías, ¿verdad? Y la vida de Jeremías. Así que hoy vamos a ver dos llamados más, comenzando por el llamado de Samuel. ¿Mm? El llamado de Samuel. Samuel era hijo de Elcana y Ana. Su madre, Ana, era una mujer estéril y sufría por esta situación hasta que un día tomó la decisión de hacer un voto a Dios por medio de una oración en el templo. Y dice la Escritura en 1 Samuel capítulo 1, versos 9 al 11, 1 Samuel 1, 9 al 11. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová. Y dice la Escritura, dice, y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y Dios bendijo a Ana, y ella dio a luz un hijo varón, al cual llamó Samuel, el cual lo llevó al templo para dedicarlo a Dios, después que Samuel fue detestado. ¿No? Dejó de tomar el pecho, eso quiere decir. En 1 Samuel capítulo 1, verso 24 al 28, 1 Samuel 1, 24 al 28, continúa la escritura diciendo, después que lo hubo detestado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Samuel fue criado y educado en el templo y sus padres lo visitaban cada año mientras crecía y servía a Dios. En 1 Samuel, capítulo 2, verso 18 al 21, continúa la escritura diciendo, 1 Samuel 2, 18 al 21. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado.
Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Cuando Samuel ya era un joven, tenía un testimonio muy bueno delante de Dios. Y no solamente delante de Dios, también delante de los hombres. En 1 Samuel 2:26 dice, y el joven Samuel iba creciendo, y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Podríamos decir que Samuel creció, ¿sí? Como muchos hijos de cristianos crecen hoy en día, ¿sí? De padres cristianos, crecen en medio de la iglesia, ¿sí? En culto tras culto, conocían las cosas, pero las cosas no andaban bien en Israel, no andaban bien. Los sacerdotes se habían corrompido, por lo cual la palabra de Dios era escasa y no había visión con frecuencia. 1 Samuel 3:1 dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. ¿Quién era Elí? El sacerdote. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Entonces Dios llama a Samuel, pero Samuel tenía un problemita. ¿Cuál era el problema de Samuel? Pues Samuel no conocía la voz de Dios. Había estado muchos años en el templo, aprendiendo los ritos y las cosas, costumbres del templo y obligaciones del templo, pero no conocía la voz de Dios. Es como muchos cristianos que hoy crecen en la iglesia y saben cómo tienen que cantar, saben cómo tienen que sentarse, cuándo pararse, cuándo dar su ofrenda. Conocen todo el movimiento, digamos, del culto, pero en la intimidad no conocen la voz de Dios. Y eso es algo que hoy en día se ve con frecuencia. Así que Samuel no conocía la voz de Dios, no sabía que Dios le podía hablar con voz audible, porque nunca nadie le enseñó esto. Se dan cuenta lo importante del discipulado. Si no formamos vida como siervo de Dios, la gente va a crecer sin el conocimiento necesario para entender, comprender y vivir en los planes de Dios, en la voluntad de Dios. Y bueno, Dios viene a llamar a Samuel y Samuel no conocía su voz. Dice 1 Samuel capítulo 3, verso 2 al 10. 1 Samuel 3, 2 al 10. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Es como muchos cristianos hoy en día, ¿no? Tienen la Biblia en mano, pero no la leen, por eso no conocen la voz de Dios. Así que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Es decir, que Samuel escuchó la voz. Dijo, aquí estoy, heme aquí. Y corriendo luego a él y le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó.
Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo, hijo mío, yo lo he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cuántos cristianos viven hoy en día así? Muchos hablan de un Dios que no conocen, porque no tienen intimidad con Dios. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No sé si ustedes se acuerdan, acabamos de leer que hace un momento que Samuel ministraba en el templo. ¿Cómo es posible que alguien que ministra en el templo, esté haciendo las actividades del templo y viva en el templo, no conozca a Dios, no conozca el amor de Dios? Esto nos tiene que llamar un poco la atención, porque esto sucede hoy en día. Gente que está en el templo, ¿no? Bueno, el templo son nuestro cuerpo, pero están en la congregación, pueden estar cantando, alabando, ministrando, y aún no conocer a Dios, porque es muy posible que muchos aún no hayan nacido de nuevo. Solo van a la iglesia porque les gusta, se entretienen, pueden tener contacto con otra gente, pueden tener amigos, o diferentes situaciones. Pueden tener ciertos cargos dentro de la congregación y aún hasta ser pastor y nunca haber nacido de nuevo. Hay un estudio que está entre los grupos de estudio que le doy a todos los hermanos que están estudiando. Esos estudios están preparados para que lo haga el cristiano recién convertido hasta el pastor. Todos lo pueden hacer, que van a crecer y van a aprender muchísimo. Y son muy recomendables que los pastores hagan todos estos estudios. Y uno de esos estudios se titula ¿Cómo sabes que no eres un falso converso? Y es interesante porque la escritura nos da ejemplos de esa situación. Gente que puede estar ministrando, que puede estar haciendo un montón de actividades y tener cierta actitud y ciertas cosas, y eso no significa que realmente haya nacido, ¿no? No significa que realmente conozca a Dios. Ahora puede ser que haya gente que sí nació de nuevo y que tiene cierta relación con Dios, pero su crecimiento está estancado porque no recibe la formación de la palabra de la enseñanza, como le pasó en este caso a Samuel. Samuel ministraba, estaba en el templo, siempre escuchaba a Elí, el sacerdote, y dice en verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, que estaba adorando y ministrando a alguien que él no conocía. ¿Se dan cuenta? Samuel estaba ministrando en el templo a un Dios que él no conocía. Vuelvo a leer verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ven y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla,
Jehová, porque tu siervo. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel sirvió a Dios como sacerdote, ¿m? También como el primer profeta. Esto no significa que antes no hubo gente que profetizaba. Claro que hubo gente que profetizaba, hicieron profecía. Pero Samuel es reconocido como el primer profeta de Dios. Y ya vamos a ver un poco más de esto más adelante. Pero también es conocido Samuel como el último de los jueces de Israel. Así que observen, fue sacerdote, fue profeta y fue juez de Israel. Vamos a ver estos detalles. En 1 Samuel, capítulo 7, verso 8 9. 1 Samuel, capítulo 7, verso 8 9. Acá podemos observar a Samuel como sacerdote de Dios. Dice así, verso 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Samuel estaba ejerciendo el oficio de sacerdote. Creo que es un sacerdote, es un intercesor, uno que se pone entre Dios y los hombres para interceder por los hombres. Ahora nuestro sacerdote, ¿qué hace? Eso es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, en 1 Samuel capítulo 3, versos 19 al 20, 1 Samuel 3, 19 al 20, vamos a observar a Samuel como profeta de Dios. Dice así: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Mm? ¿Qué es lo que era Samuel? Era fiel profeta de Jehová. En Hechos capítulo 3, verso 24, Hechos 3, 24, ahí nos dice la Escritura que Samuel fue el primer profeta de Dios. Y observen esto. Dice: y todos los profetas, observen, todos los profetas, cuando dice todos los profetas, bueno, todos los profetas, incluye a todos los profetas. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, desde Samuel en adelante. ¿Desde cuándo el primero que comienza? Samuel, en adelante. ¿Cuántos han hablado? También han anunciado estos días. Pero también podemos ver en 1 Samuel 7, 15 al 17, 1 Samuel 7, 15 al 17, a Samuel como juez de Israel. Y observen lo que dice la Escritura, es interesante. Dice, verso 15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. ¿Qué significa que juzgó? Que él hacía el oficio de juez. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Tremendo, ¿no? Era un siervo de Dios ocupado, ¿no? Servía a Dios, amado. Tremendo, ¿no? Samuel fue el último de los jueces de Israel. Pues cuando estuvo Samuel, comenzó el periodo de los reyes de Israel. Y Samuel mismo ungió a los dos primeros reyes,
¿A qué rey ungió? A Saúl y a David. ¿Mm? Y de David, ¿mm?, viene la descendencia de donde nace el Salvador, el Mesías prometido. Así que observen qué tremenda bendición que tuvo Samuel de poder ungir a David de donde vendría el Mesías. ¿Mm? Qué privilegio, ¿verdad? En 1 Samuel capítulo 9, verso 27, 1 Samuel 9, 27, hasta 1 Samuel capítulo 10, verso 1, en realidad son dos versículos, lo que pasa es que está el último versículo del capítulo 9 y el primer versículo del capítulo 10. Y ahí podemos encontrar a Samuel que unge a Saúl como príncipe de Israel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Bueno, a Samuel no le gustaba mucho, digamos, a Saúl, porque el pueblo había exigido que Samuel nombrara un rey. ¿Mm? ¿Y eso qué significa? Que la gente estaba rechazando el gobierno de Dios para ser gobernados por un hombre. Y eso no le agradó a Samuel y se puso a remar. Pero cuando fue y le dijo a Dios, Dios le dijo: quédate tranquilo porque no te han rechazado a ti, sino a mí, para que no gobiernes sobre él. Entonces Dios le da la orden y dice: ve y levanta al rey que viene. ¿Mm? Bueno, para la escritura, Dios le muestra que debemos ir a Saúl. ¿Mm? Pero dice así el verso 10:1, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Observe que no le dijo por rey, pero en realidad era rey. Así que no le caía mucho en gracia a Samuel Saúl. En 1 Samuel capítulo 16, verso 1, luego pasamos al verso 11 y el 13, 1 Samuel 16, 1, versículo 11 al 13, Samuel unge a David como rey de Israel. Y observen acá: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces dijo Samuel a Isaí: estos son todos tus hijos. Y habían pasado todos los hijos que tenía ahí, Isaí, delante de Samuel, y ninguno era. Entonces Isaí le respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de un buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En Hechos capítulo 13, verso 20, en Hechos 13, 20, la escritura nos dice lo siguiente. Observen esto. Después, como por 450 años, 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Lo que estamos hablando es que Samuel
Ungió a los dos primeros reyes, a Saúl y a David, pero también fue el último juez de Israel. Y esto es lo que nos dice acá la Escritura. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Gloria a Dios. ¿Mm? Samuel tenía principios espirituales claros. Y a Samuel no le gustaba la hipocresía, como a Jesús. ¿Se acuerdan de Jesús? No le gustaba para nada la hipocresía. Bueno, Samuel tampoco. Y por esto Samuel enseñaba lo siguiente. Observe lo que dice 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: si complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Esta es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no está pidiendo una respuesta, sino que está afirmando una verdad. Es una figura literaria, ¿verdad? Entonces, la pregunta de Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? ¿Mm? Uno puede estar en el culto, haciendo un montón de actividades, este, celebrando la Santa Cena, bautizando, presentando niños a Dios, pero ¿es eso más importante que la obediencia a Dios? ¿Verdad que no? Entonces dice Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel fue el que estableció el movimiento profético, por el cual presidía un grupo de profetas. Fue fundador de la escuela de profetas, de donde surgieron más adelante grandes profetas. En 1 Samuel capítulo 19, verso 20, 1 de Samuel 19, verso 20, dice así: entonces Saúl le envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y Samuel estaba allí, y observa lo que dice acá la Escritura, dice: y los presidía, los dirigía, los guiaba. ¿Se dan cuenta? Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. El testimonio de Samuel fue tal que fue un profeta de Dios muy querido y respetado en su tiempo. En 1 Samuel capítulo 3, versos 19-20, dice así: 1 Samuel 3, 19-20, dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Se dan cuenta? Israel conocía qué clase de profeta era Samuel. Sabían que Samuel era un verdadero profeta, porque era fiel a Jehová. ¿Se dan cuenta? Y los siervos de Dios, los pastores, tienen que tener testimonio también de esto. Que la gente sepa que sos un fiel pastor de Dios. La fidelidad es súper importante para un siervo de Dios como para todo cristiano.
Y es uno de los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos en Gálatas capítulo 5, verso 20 al 22, que habla el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando dice fe, no es fe en sí, sino es fidelidad. Esa es la traducción correcta que debería ir. Dios nos dio toda una medida de fe. Dios puso una medida de fe en cada uno de nosotros. Pero el fruto del Espíritu en nosotros debe florecer fidelidad a Dios. Y Samuel era así. Era fiel profeta de Jehová. Cuando Samuel muere, todo Israel lloró y se lamentó por él, porque lo querían mucho, lo apreciaban y lo valoraban. En 1 Samuel 25:1a, 1 Samuel 25:1a, A significa la primera parte del versículo, dice así: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. En 1 Samuel 28:3a también, ¿no? 1 Samuel 28:3a, dice la escritura: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Observen esto: la muerte de Samuel y el mensaje de que todo Israel lo lloró y lo lamentó, se repite dos veces en el mismo libro. Porque entre 1 Samuel 25:1 y 1 Samuel 28:3 pasó un tiempo. No sé cuánto tiempo, pueden haber pasado años. Y el lamento por Samuel fue grande. ¿Se dan cuenta? Cuando pasa, por ejemplo, un hecho histórico en la vida de un país, de una ciudad, por ejemplo, un terremoto, o por ejemplo, un volcán que se activa y destruye muchas casas, la gente se acuerda por años. Pero en este caso se trata de un hombre de Dios que por su testimonio se había ganado el amor y el cariño de la gente. Y cuando este hombre muere, la gente siente su pérdida. Por eso Samuel era un profeta valorado, pero también muy querido en Israel. Qué lindo ver cuando un pastor este, es querido y valorado de esta manera. Pero el secreto está en ser fiel a Dios. Ahí está el secreto de todo. Ser un siervo de Dios, fiel a Dios. Fue tal el testimonio de Samuel que en Salmo se lo compara con Moisés y Aarón. Sí, el testimonio de Samuel fue tremendo. Mire lo que dice en Salmo capítulo 99, versos 5 al 6. Salmo 99, 5 al 6. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes. Y Samuel, entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él le respondía. Es decir, que Samuel era reconocido como un intercesor de Dios, a quien Dios respondía. ¿Se dan cuenta? Y se lo compara con Moisés y Aarón, que también invocaban a Dios, y Dios les contestaba. En el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo de Israel andaba en grande pecado. Y Dios responde a Jeremías que si Moisés y Samuel intercedieran por el pueblo en oración, a quienes Dios siempre le respondía, aún así no serviría de nada. Es decir, lo que, lo que estaba pasando con Israel es que estaban tan mal
aunque Moisés y Samuel clamaron a Dios por el pueblo, a quienes Dios siempre respondía, por lo mal que estaba el pueblo, aún no serviría de nada, pero Dios reconoce que Moisés y Samuel eran tremendos intercesores de Dios, eran nombre a quien Dios siempre escuchaba. Y observen lo que dice en Jeremías capítulo 15, verso 1. Jeremías 15, 1. Me dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová, ¿verdad? Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y sal. Esto es muestra de que Dios nunca se olvida del testimonio de sus siervos fieles. Así ellos hayan muerto. Por eso Dios hace la siguiente declaración al sacerdote Elí. En 1 Samuel capítulo 2, verso 29-30, 1 Samuel 2, 29-30 dice la escritura. Y acá es tremendo lo que le dice a Elí. Elí era el sacerdote. Y le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. Sí, los hijos de Elí, que eran sacerdotes, se habían desviado. Ya Elí estaba viejito, ya no ejercía, digamos, el oficio, estando ahí, ya era un sacerdote jubilado, digamos. Y seguían los hijos, pero los hijos estaban haciendo desastre. Y Dios reprende a Elí por sus hijos. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, nunca yo tal haga. Porque yo, observen lo que dice acá, porque yo, dice Dios, honraré a los que me honran. ¿A quién va a honrar Dios? A los que le honran. ¿Quiénes son los que le honran? Son aquellos que son fieles. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que esto nos debe abrir el ojo a nosotros los siervos de Dios. Ser un pastor no es un título, es una tremenda responsabilidad. Muchos andan detrás del cargo, pero no tienen ningún interés por la carga. Debemos ser fieles a Dios, como siervos a Dios, fieles a su palabra, fieles a su mandamiento. Nuestra vida debe ser un testimonio vivo de nuestra fidelidad a Dios. Dios no nos pide que seamos fieles a hombres, Dios nos pide que seamos fieles a Él. Y si somos fieles a Dios, al obedecer a Dios, vamos a hacer las cosas correctas también con los hombres. ¿Saben? Por último, podemos ver que el testimonio de Samuel trascendió los tiempos y es nombrado en la lista de los hombres y mujeres de fe de Hebreos 11. Observen lo que dice Hebreos 11, 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿por qué cosa? Por fe, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Así que, o sea, Samuel está en la lista de Hebreos 11, de los siervos de Dios, de los hombres y mujeres de fe,
que por su fe dejaron un buen testimonio. ¿Mm? Hemos analizado el llamado y la vida de Samuel como siervo de Dios. Y está claro que podemos aprender muchas enseñanzas importantes como su fe, su entrega a Dios, su fidelidad, su esfuerzo, su obediencia, su labor, su trabajo en la obra de Dios, su dependencia absoluta de Dios y su celo por Dios y su palabra. Pero no siempre los que son llamados por Dios terminan bien. Y eso lo veremos en el siguiente llamado, el llamado de Gedeón. Estando descarriado Israel de los caminos del Dios Altísimo, comenzaron a vivir terribles consecuencias que amenazaban su existencia, y debido a ello clamaron a Jehová. Jueces capítulo 6, verso 1 a 6. Jueces 6, 1 a 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Debido a esto, ¿no?, Dios decide llamar a Gedeón, quien era un campesino, un agricultor. Y Gedeón era el menor de los hijos de Joás, de la familia de Abiezer, ¿no?, de la tribu de Manasés. Observen lo que dice Jueces capítulo 6, verso 11 al 12. Jueces 6, 11 al 12. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Así que los israelitas tenían que asegurarse la comida, entonces tenían que esconderlo. Y eso estaba haciendo Gedeón. Verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón, al escuchar estas palabras, le responde al que le hablaba, porque no sabía quién le estaba hablando, y le responde lo siguiente. Jueces capítulo 6, versos 13 al 16. Jueces 6, 13 al 16. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo:
Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aún no se había dado cuenta que le estaba hablando el ángel de Jehová. Y cuando se percata de esto, se llena de temor y hace un altar. Jueces capítulo 6, versos 22 al 24. Jueces 6, 22 al 24. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en obra de los abiezeritas. Pero Gedeón aún tenía dudas respecto de lo que Dios le dijo, y por ello le pidió confirmación por medio de una doble señal en un vellón de lana. Jueces capítulo 6, verso 36 al 40. Jueces 6, 36 al 40. Y Gedeón dijo a Dios, si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Llegado el momento para ir a la batalla, Gedeón contaba con 32.000 hombres. 32.000 hombres. Pero Dios los hizo reducir a 300, a fin de que la gloria de la victoria no fuera atribuida al hombre, sino a Dios. Y eso es lo que dice Jueces capítulo 7, verso 2 y el verso 7. Jueces 7:2 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Luego en el verso 7, después de reducir el Señor la cantidad de hombres, dice la Escritura en el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Gedeón, confiando en su fuerza, pensaba seguramente que con 32.000 hombres tendría más chance de vencer al enemigo, que era muy numeroso. Pero al ver reducido su ejército a solo 300 hombres, su confianza no era la misma. Y por ello, Dios, que conoce los corazones, le dice lo siguiente a Gedeón. Jueces 7, 9, 11. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y observa lo que le dice, verso 10. Y si tienes temor de descender, y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado al campamento, y oirás lo que habla, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada,
que estaban en el campamento. Esto demuestra que Gedeón aún no estaba del todo confiado en Dios, no estaba confiando del todo en Dios. Y esto es una clara enseñanza de que cuando nos falta fe, ¿sabes lo que sucede? Cuando nos falta la fe, nos inundan los temores. Cuando flaqueamos en la fe, se fortalecen los temores. Así que cuando andes con temor de algo, analiza cómo anda tu fe. ¿Cuánto estás confiando en las promesas de Dios? ¿Mm? En las promesas que Dios dio para nosotros en este tiempo por medio del nuevo pacto. ¿Mm? No todas las promesas que están en la Escritura son para nosotros. ¿Mm? Hay promesas que son exclusivamente para el pueblo de Israel. Promesas que fueron exclusivas para ciertas personas. Pero hay promesas que son para la iglesia. Y son las promesas que están avaladas en el nuevo pacto. Por eso es importante que hagan los estudios sobre el nuevo pacto. Y eso lo pueden hacer anotándose en los grupos de estudios que estoy dando. Ahí van a haber 20 estudios sobre el nuevo pacto donde van a crecer, van a conocer, van a entender las promesas de Dios para nosotros. Muchos cristianos no entienden esta promesa y por eso se están yendo a guardar otras promesas, a creer en otras promesas que no les corresponden. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué pasaba con Gedeón? Gedeón no estaba del todo confiado en Dios. Y como Dios conocía, le dice, bueno, bajá, vas a escuchar unas palabras y lo que oyeres va a fortalecer tu fe. Lo interesante es que Gedeón bajó. Y como bajó, demostró que su fe no estaba todavía firme. Pero observa lo que pasa acá. En Jueces 7, 12 al 15. Jueces 7, 12 al 15. Dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró a Dios. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Qué pasó? ¿No? Para escuchar la interpretación de este sueño, Gedeón comprendió que la batalla y la misión que Dios le encomendó no dependía de sus fuerzas ni de sus habilidades, sino exclusivamente del poder de Dios. Y eso tenemos que también entender como siervo de Dios. No depende de mis fuerzas y mis habilidades, de mi inteligencia y mi sagacidad. Depende del poder de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Jueces 7, 20 al 22a. Jueces 7, 20 al 22a. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que tocaban. Y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Qué ejército era? El ejército de María y de todos los que estaban con ellos.
Y los 300 tocaban la trompeta y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Gedeón y sus hombres persiguieron a los madianitas hasta los confines del desierto y tomaron prisionero a los reyes de Madián. Y después Gedeón les dio muerte. Al ver esto, los israelitas pidieron a Gedeón que él y su descendencia fuera rey sobre ellos. ¿Mm? Gedeón fue el quinto juez de Israel. Pero cuando recién aparece el primer rey, que es Saúl, ¿mm? Sucede con el último juez, que fue Samuel. ¿Mm? Pero ya en este tiempo, ya Israel estaba buscando un rey. Jueces capítulo 8, verso 21b al versículo 22. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Samuel. ¿Mm? Estos eran los reyes. ¿No? Y tomó los adornos de las lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de la mano de Madián. Entonces, observen que le pidieron a los israelitas que fuera el Señor, significa que fuera el que mandabas, que fuera el rey sobre ellos. Pero Gedeón tenía claro que este puesto solo le correspondía a Dios y no a los hombres. Y por ello le responde de la siguiente manera, Jueces 8:23. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Luego de esto, Gedeón les hace una petición a los que acceden, ¿no? Israel accede a la petición de Gedeón, pero que esto marcó el comienzo de una gran piedra de tropiezo a Gedeón, a la familia de Gedeón y a todo Israel. Presten atención porque esto, generalmente cuando se habla de Gedeón no se habla de esto. Se habla de la valentía de Gedeón, de la fe de Gedeón, de que Gedeón con 300 venció a los madianitas, que eran miles. Que no se habla más. Pero esto también está en la Escritura y es importante que lo analicemos. Jueces capítulo 8, verso 24 al 26. Jueces 8, 24 al 26. Y le dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1.700 ciclos de oro. ¿Cuánto eran? 1.700 ciclos de oro. Sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Así que Gedeón se llevó un buen botín. La pregunta que surge es: ¿para qué pidió esto Gedeón? Bueno, lo más normal sería pensar que lo usaría para su familia, para el sostenimiento, para tener un mejor pasar en aquel tiempo. Sin embargo, lamentablemente esto no fue así. En Jueces 8:27 dice la Escritura, Jueces 8:27, dice: y Gedeón hizo de ellos un efod, que es como un chaleco, una parte de vestimenta sacerdotal. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra. Y observen lo que dice acá la Escritura, dice: y todo Israel se prostituyó tras este efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Lo llamativo de este hecho es que Gedeón sabía muy bien que la idolatría era un pecado grande delante de Dios. Cuando Dios comienza a hablar con Gedeón al principio,
le pide que destruya el altar de Baal y de Acera que su padre tenía. Esto fue al principio, cuando Dios comienza a hablar con Gedeón. Observe lo que dice Jueces capítulo 6, 25 al 28. Jueces 6, 25 al 28. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del lato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto, con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres con sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada y la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Es decir, que Gedeón tenía claro que la idolatría a Dios no le agradaba. Como siervo de Dios, debemos tener cuidado y no confiarnos en nuestra experiencia, en nuestra inteligencia y en nuestras habilidades, sino solo en la palabra de Dios que nos alumbra el camino por el cual debemos andar. Cuando nos descuidamos, ¿sí?, podemos perjudicarnos a nosotros mismos y también a los que están con nosotros y a los que nos oyen. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, 1 Timoteo 4, 16, el apóstol Pablo le dice esta recomendación, y yo diría hasta un mandamiento, podríamos decir. Se lo dice a Timoteo. Acuérdense que Timoteo era pastor en Efeso. 1 Timoteo 4, 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo comienza? Cuidado de ti mismo. Tenemos que tener cuidado nosotros, de nosotros mismos. Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vienen. ¿De qué nos salvaremos? De caer en el error, de ser piedra de tropiezo. Este cuidado lo debemos tener siempre, todos los días, hasta que partamos con el Señor o Él venga a buscarnos. Siempre tenemos que tener este cuidado. A veces creemos porque llevamos tantos años pastoreando y conociendo muchas cosas, nos confiamos en el conocimiento, nos confiamos en nuestra seguridad, en nuestra experiencia, y podemos cometer un error grave, como cometió Gedeón. Después de todo lo que hizo Gedeón, al final termina haciendo esto, y termina esto desviando a Israel y a su familia. Perjudicó esto. Como dice la Escritura en Jueces 8:27. Dice, y Gedeón hizo de ellos un ephod, el cual hizo guardar en su ciudad en Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese ephod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Gedeón se confió, se descuidó, no tuvo cuidado de sí mismo. Y pasó esto. Y esto tenemos como siervo de Dios tener cuidado. Siempre estar apegado a la palabra de Dios. Amén. Así que este cuidado tenemos que tenerlo siempre hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia. Siempre.
Pero a pesar de este grave error de Gedeón, Dios le bendijo. Israel tuvo paz por 40 años durante los días de Gedeón. Habitó en su casa, tuvo muchas mujeres, Gedeón, las cuales le dieron 70 hijos, 70 hijos. Y murió Gedeón en buena vejez. Dice la Escritura en Jueces 8, 28 al 32. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel. Y nunca más volvió a levantar cabeza. ¿Quién? Madián. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego, Jerobal, hijo de Joán, fue y habitó en su casa. Bueno, ustedes si leen la Escritura van a encontrar que a Gedeón le pusieron también Jerobal, que se lo pusieron este nombre cuando él derribó el altar de Baal. ¿Mm? Y quisieron linchar a Gedeón, la gente. Sin embargo, el padre de Gedeón dijo, bueno, si Baal es Dios, que se defienda Baal solo. Y bueno, nunca le pasó nada a Gedeón porque Baal es Dios. ¿Saben? Entonces, eh, Gedeón eh, habitó en su casa y dice, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, dice, en buena vejez. ¿Cómo murió Gedeón? En buena vejez. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Nopra de los Abiseritas. Bueno, hemos analizado la vida de dos siervos de Dios, cómo fueron llamados, cómo fue su vida, su obra, ¿m? El llamado de Samuel, el llamado de Gedeón. En la próxima clase esperemos ya terminar con este estudio del llamamiento de Dios, el llamado al ministerio. Y ya seguramente ya vamos a estar analizando llamados en el Nuevo Testamento y haciendo también una conclusión final, si Dios nos permite. En la próxima clase vamos a estar continuando y terminando, si Dios quiere, con este tema. Amén. Espero sus comentarios, participen, por favor, de qué es lo que les ha llegado de esto que hemos visto, si les ha bendecido, si Dios les ha hablado. Este, eh, Compartan, por favor, en el chat del grupo. Amén. Que Dios les bendiga y seguimos en contacto. Bendiciones. Nos vemos la próxima clase, si Dios quiere.